Y ahora nos vamos a un tema que va de la mano con todo esto, que es intercooperar desde lo local a lo internacional, que ya de alguna manera lo estamos viendo aquí. Y para ello doy la palabra a César Escalona, que es coordinador general de planeación y evaluación del INAES. César, adelante, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias, buenos días. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Un gusto saludarte, Beren, y muy contento de participar en este evento tan importante de los NODES, este primer encuentro nacional que segura va a ser el primero de muchos más, bajo ahora tu conducción. Y este tema de intercooperar, pues es un tema fundamental, ¿no? El sexto principio cooperativo de la Alianza Cooperativa Internacional. Hoy en este panel está dividido en dos bloques. El primer bloque es la participación de nuestros invitados y el segundo bloque va a ser un bloque de preguntas y respuestas para los invitados de este panel. En este panel tenemos la participación de tres compañeros muy importantes en la economía social y solidaria en América Latina. Estará con nosotros Juan Carlos Urgiles Martínez, él es gerente de la cooperativa Jardín Azuayo en Ecuador. Un saludo muy afectuoso, Juan Carlos. Estará también con nosotros Ruth Muñoz, ella es asesora de la presidencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en Argentina. Y también estará con nosotros Daniel Maidana, de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Para aprovechar el tiempo voy a omitir, siguiendo el ejemplo que nos dio Alexis, la narración de su currículum, de su experiencia. Esta la vamos a compartir por otros medios en este evento. Y yo quisiera, digamos, poner en perspectiva este tema de la intercooperación. La intercooperación, les decía, es el sexto principio de los cooperativistas de la Alianza Cooperativa Internacional. Es un principio que se aprobó en la asamblea o en el congreso anual de la Alianza Cooperativa Internacional en 1966. Y se redactó diciendo que para poder servir mejor los intereses de los miembros y de la colectividad, cada una de las organizaciones deberá de todas las formas posibles colaborar activamente con las demás cooperativas a escala local, nacional e internacional. Esa es la redacción del principio en la Alianza Cooperativa Internacional en 1966 y me parece que es un buen punto de partida. Será muy útil para los NODES que vayamos perfilando qué significa intercooperar. Ya lo decía Jorge Bargolado hace rato, comprar común, comprar solidario, es una forma de intercooperar, ¿no? Es, digamos, entre dos cooperativas de producción de bienes primarios pueden intercooperar haciendo compras en común de sus insumos o haciendo ventas en común de sus productos. Pero también hay una intercooperación vertical, que es la integración de una cadena de valor a través de entidades de la economía social, de la producción de la materia prima, su transformación, su comercialización. Y bueno, está el ámbito local y el ámbito nacional e internacional. Yo espero que en este primer evento que abordamos el tema de intercooperación, siente las bases de lo que en un futuro cercano se pueda convertir en un tema de trabajo de los NODES. ¿Qué hacer, cómo hacer para poder intercooperación en los territorios donde cada uno de estos NODES actúa? Entonces quisiera ahora darle la palabra, por favor, a Juan Carlos Urgiles, les decía, de la cooperativa Jardín Azuayo de Ecuador. Por favor, Juan Carlos, te cedo el uso de la palabra. Gracias, César, al INAES y a todos los compañeros de México por el espacio que se me permite. Miren, yo agradezco muchísimo a ustedes la posibilidad. Creo que en el sistema de la economía social y solidaria, la posibilidad de construir y de desarrollarnos y de cambiar el mundo es la construcción de redes.
No es esta una forma piramidal en donde los que están arriba deciden qué hacen los que están abajo. La economía social es una forma de entender una dinámica distinta de las relaciones humanas, de las relaciones sociales y de las personas. Y es imposible reconocer a los seres humanos si es que no se les hace en espacios donde se conocen, donde saben de su problemática y de donde ellos son anclados a un territorio. Pero ¿cómo crecer? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo cambiar el mundo? Para eso están los nodes. Quiero agradecerles por el espacio. He planteado una presentación bastante breve, porque quisiera abundar, sobre todo, abundar en algunos conceptos. El primero, la primera lámina dice mucho. Necesitamos trabajar juntos. No es posible entender, como ponía en el chat hace un rato, un país por la infraestructura que tiene, por los límites geográficos, tal vez, pero un país es una red de vínculos. Nodes es una alternativa para construir tejido social. Y en esa construcción del tejido social, en esa posibilidad de trabajar como país juntos y de integrarse a una red latinoamericana si es posible, la única forma es que estemos juntos nuestros vínculos y nuestras relaciones. Por tanto, no decía Humberto Serdio, oiga, esto es una política pública. Yo diría que es una política de... Entonces, la propuesta de Nodes no es cualquier cosa. Es una propuesta política, es una propuesta de estrategia de Estado, es una propuesta de Estado, ¿será? ¿O es una propuesta de estrategia de los ciudadanos para pensarse de otra manera, para hacer de otra manera? Y creo que en esta lógica, no sé si avanzamos la siguiente lámina, en esta lógica, espérense, ahí está, en esta lógica, creo que hay 3 elementos fundamentales para nuestra red. Primero, pensar el territorio. No es posible construir una red etérea que no esté asentada en una realidad. Lo que ustedes están haciendo, tratar de conectar a la economía social, y decían, quisiéramos que en todos los estados exista un nodes, es vital, porque en el territorio se reconocen las personas. Por ahí alguien ponía una consulta a Jorge y decía, oiga, ¿cómo armamos una cooperativa? Una cooperativa debe ser el resultado de una organización, como un nodes debe ser el resultado de un conjunto de sujetos que tienen una identidad común, que tienen un lenguaje común, que tienen sueños comunes. El nodes como red nos llevará sine qua non al fortalecimiento del tejido, un tejido social escarmenado y roto y fracturado. Nodes como una propuesta política puede construir o reconstruir una nación, un país. No es fácil pensarnos juntos. No es fácil. La posmodernidad, la modernidad nos aísla, nos fractura, nos mantiene separados. Y la es cómo encontrarnos en este espacio territorial, cómo construirnos en este espacio territorial. Algunas alternativas puedo del sur desde mi cooperativa y de donde yo trabajo, que es una cooperativa de ahorro y crédito en un espacio geográfico en un país. No sé si avanzamos a la siguiente lámina. La propuesta es necesario primero tener claridad de que este es un sistema político, de que no es político y económico también, que no puede vivir un sistema económico sin ser pensado como un sistema político, no como partidos políticos, sino como un sistema de sujetos con capacidad crítica. ¿Y cómo construimos cooperativistas? ¿Cómo construimos sujetos con capacidad crítica? ¿Cómo construimos ciudadanía si no tenemos una acción efectiva en el sistema educativo? Entonces, para poder construir nodes, para poder desarrollar nuestros países,
Y para poder interactuar es vital tener un sistema educativo que coordine, que forme sujetos para que vivan un sistema político distinto y vivan un sistema económico distinto. ¿Cuáles serían los ejes fundamentales? El paraguas que sostendría esto es un cambio en el eje, una derivación en el eje, del antropocentrismo a un biocentrismo, a una condición de un ser humano vinculado a su territorio y a la naturaleza, como parte de la naturaleza. Y ese biocentrismo reconociendo la necesaria equidad entre los seres humanos, reconociendo la necesaria inclusión. Generalmente en los procesos financieros se habla de inclusión financiera, pero yo no vengo a hablarles de esa inclusión. Yo creo que se requiere una inclusión política, una inclusión cultural, una inclusión social que nos lleve a una inclusión económica. ¿De qué sirve manejar los servicios financieros si no tengo trabajo? Si no tengo un reconocimiento a la inclusión política, cultural, social y económica, que además son derechos humanos de primera generación, y creo que hay que volver a esos espacios. Transformar el sistema educativo implicará también transformar la manera en que damos el poder en nuestros territorios. Y para poder hacerlo, es básico, es vital el poder tener y desarrollar en nuestros territorios capacidad cultural, capacidades y acciones suficientes para poder gestionar lo cultural, para poder gestionar un liderazgo colectivo en naciones y para poder gestionar y tener capacidades de gestionar operativamente. Hay muchas preguntas que la fundamental, en la que hay que invertir mucho. ¿Cómo construir un sistema que incorpore lo educativo, lo político y lo económico y nos lleve a enriquecernos en nuestros diferentes territorios? La vinculación posible con, a nivel de país, las redes. La vinculación posible a nivel latinoamericano, las redes, con sistemas educativos, políticos y económicos que nos permitan hablar los mismos idiomas. No quiero extenderme más, veo que es muy importante y parece necesaria muchas preguntas. Gracias, Berenice, gracias, César, gracias a todos por el espacio. Gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por tu participación. Recuerdo una variable que hoy no pusiste en tu presentación, pero que en alguna vez lo comentaste, me parece fundamental, el tema intergeneracional. Sí. Que sí, yo creo que en el caso de los nodes es una variable muy importante. Me acuerdo cuando me platicabas la anécdota de tu hija, ¿no? Las manifestaciones en las que tú participaste y las que le tocó a ella participar. Pero bueno, ya habrá oportunidad de ahora en la sesión de preguntas y respuestas que pudiéramos analizar esta vertiente de la parte intergeneracional. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Doy el uso de la palabra a Ruth del INAES de Argentina, Ruth Muñoz. Ella es asesora de la presidencia del INAES de Argentina y es una estudiosa muy importante del tema de la economía social y cooperativa. Tiene una producción muy teórica, muy vasta, muy interesante. Les recomiendo que la consulten. Y gracias por estar aquí con nosotros, Ruth. Un abrazo desde México a ti, Argentina, y muy contento de que estés con nosotros. Adelante, por favor. Abrazo, compañero, un gusto, una emoción siempre que nos convocan desde el INAES. Un abrazo para vos, un abrazo para Bere y para
todos los colegas del INAES desde que era un sueño, la verdad, la política del NODES, la primera vez que Mario Cafiero, nuestro presidente, cuando estaba iniciando la gestión, volvió muy entusiasmado desde una primera reunión con Juan Manuel y decía, bueno, es parecido a lo que nosotros estamos pensando con las mesas, solo que luego, bueno, después perdió como el impulso inicial que esa política tenía, y también una cuestión muy importante de cómo fue concebido desde el inicio los nodes con el papel que tenían las universidades, y que en nuestro caso no fue tan así, tuvimos que ir empujando más la participación del sistema universitario y científico-tecnológico en general, así que desde ahí para nosotros estamos aprendiendo de la experiencia mexicana, así que súper interesante y estamos aquí para tratar de aportar, de intercambiar y empezar un diálogo que es muy enriquecedor de una, como decía recién Juan Carlos, de una política que ojalá sea de Estado, y si no, seguramente los nodes ya van a tener tal fortalecimiento y van a estar tan consolidados que van a poder trascenderla. Y creemos que es esto de, como arrancaste vos con la definición del principio de intercooperación, es un ejemplo de la intercooperación en la práctica, porque muchas veces sabemos lo que son los 7 principios cooperativos, los podemos recitar, o también los principios del comercio justo, de la economía social y solidaria, que por ahí no tienen tal nivel de institucionalización como los del cooperativismo, los del mutualismo, pero a veces cuesta verlos en la práctica. También conocemos de prácticas muy desnaturalizadas, pero este es un ejemplo que claramente lo vemos por toda la sistematización y todo lo que están compartiendo en este evento. Entonces, desde allí, por el tiempo que tenemos, a mí me gustaría como focalizar en 4 cuestiones que a nivel de la intercooperación, y poniendo como en el centro esto de lo multiescalar, desde lo local hacia lo internacional, me parece que pueden llegar a aportar en este intercambio. El primero es el reconocimiento desde el Estado, desde un lugar chiquitito, porque pensemos que tanto el INAES de México como nuestro INAES, al lado de todo el aparato burocrático estatal, ocupa un espacio muy pequeño y que está tratando de hacerse lugar y decir, oigan, reconózcannos, así como la economía popular, social, solidaria, comunitaria y todos esos adjetivos que seguimos agregando y que necesitamos también una discusión y que asienten para lograr reconocimiento, está tratando de hacerse lugar. Entonces, tanto el Estado como el sistema universitario y científico-tecnológico más en general necesitan formar parte de este ecosistema más general, digamos, de la economía social y solidaria, para no usar todos los adjetivos, pero sabemos que es una definición amplia la que al menos utilizamos nosotros y también que viene en discusión ustedes, y desde allí como una práctica como la del NODES se está ayudando a transformar tanto el Estado con esta práctica de co-construcción como a la propia universidad, y compartiendo lo que decían los colegas del panel anterior en el sentido de una cuestión transversal, no es acotado chiquitito a lo específico de acá en este nicho damos materia de economía social y solidaria. Y no, la verdad que a nosotros nos interesa desde a nivel de las carreras de economía o de nutrición, como decía Jorge, desde el primer día hasta el último, construir toda la afirmación de esta otra economía que también está pensando en otra educación, en otra política, en otra sociedad, y que también el contexto pandémico ayudó a que podamos ver y reconocer las potencialidades allí donde se están resolviendo las necesidades desde los territorios. Pero así todo, todavía cuesta que se rompan como los imaginarios de el Estado está solo para los dominantes o de la universidad no nos reconoce. Ahora en un ratito, y por eso también pido disculpas, me tengo que ir medio corriendo a otro encuentro que también es en México, de la presentación de un evento de monedas comunitarias, donde por ejemplo dice, el libro tiene un cuadro, digo, lo comparto porque no es anecdótico, donde cuando piensan en la educación, dicen que el sistema universitario formal es para la economía de mercado.
y que la economía solidaria tiene los saberes populares y comunitarios. Entonces, ¿cómo ya nosotros nos quedaríamos afuera? Entonces, cuando decimos, como este primer punto, la importancia del Estado, y qué Estado, que nos estamos transformando, y del sistema universitario, y qué sistema universitario, como parte de este ecosistema de la economía social y solidaria, para también poder mejorar su performance, su sostenibilidad, el alcance y demás, como dice Corallo, en una economía mixta con 3 sectores, el privado convencional, el público estatal, el popular, y ahí en el centro, con mayores posibilidades, esta economía social y solidaria. El segundo tema es este de la conceptualización amplia de este tercer sector con una economía plural que requiere muchas discusiones, pero sobre todo para nosotros requiere ser reconocida como un agente del desarrollo. Y ahí es donde, para usar un término futbolístico, nos vienen ganando por goleada. Perdón, Juan Carlos, lo de ayer, somos hermanos, pero digo, hay mucho todavía recorrido para hacer, y es en la cancha donde tendríamos que estar jugando, no en, y tanto los dos INAES, el de México como el nuestro, logró este avance de empecemos a pensar en el marco no solo de el desarrollo social, el bienestar social, sino también del trabajo, de la producción, del desarrollo productivo, pero entonces, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo esta otra economía es un agente del desarrollo y qué instrumentos requieren que sea reconocido en ese sentido? Porque ahí también para el Estado, si bien la intercooperación y ahí el NODES ha logrado un montón, en términos de actores en general prima la fragmentación, tanto por las formas organizativas que tienen, que son múltiples. Acá hablamos de cooperativismo, pero decimos, quizás sea la principal forma, pero no es la única. Están las cooperativas, están las mutuales, están las asociaciones, las comunidades, ustedes hablan de los ejidos, las empresas sociales, digamos, hay toda una serie de formas organizativas a nivel micro y nos faltan diagnósticos, mapeos que efectivamente digan, bueno, más o menos son estas, pero también con fronteras que necesitan ser porosas, permeables, adaptadas a cada una de las realidades nacionales. Y ahí voy al tercer punto, con indicadores que son específicos. La verdad es que me salía de la vaina por contestarle a la pregunta de Francine, porque son indicadores que, si bien necesitamos algunos que comparen performance, que logren que estamos hablando de lo mismo, que esto no es un nicho específico solo para entendidos, también necesitamos indicadores que sean propios, y ahí todas las universidades tienen un papel muy importante, junto con institutos específicos como los nuestros, pero también con los institutos de estadística. Necesitamos saber qué papel tiene esta economía, dónde está, y en ese sentido una red tan potente y tan poderosa como la del NODES puede llegar a cumplir, sea con la cuenta satélite o con los dispositivos que se vayan construyendo como muy importante. Y para terminar, visibilidad como en general, tanto de estos actores múltiples como de estas políticas a nivel multiescalar, porque a veces lo que más conocemos es el nivel nacional, es como el que está más a la mano, es el más fácil de acceder, pero donde prima, digo, cuando Colombia respondía con las ordenanzas, con el compren local, a nivel de Argentina mucha más innovación tenemos a nivel local que a nivel provincial o a nivel nacional, pero eso también requiere un esfuerzo muy grande, y que una red tan potente como los NODES, con la diversidad que tienen, con todas las universidades que hay desparramadas por un territorio tan vasto como el mexicano, trabajando articuladamente y con un Estado nacional apoyándolo, la verdad es que sería un sueño si además podemos articular este tipo de investigaciones o mapeos. Recuerdo en uno de los paneles que tuvimos en el GESEF con nuestras colegas coreanas, cuando nos decían tenemos que salir a hacer una cartografía de las políticas locales, y claro,
ahí necesitamos ser muchos más de los que somos. Entonces, abracemos los nodes y cómo nos articulamos a nivel de América Latina para efectivamente poder ir construyendo con metodologías que sean compartidas. Acá en Argentina, desde la RUES, tanto de la Universidad nuestra de General Sarmiento como desde la Universidad Nacional de Rosario, tenemos el OPEPS, por ejemplo, el Observatorio de Políticas Públicas para la Economía Popular, Social y Solidaria. Y desde allí hay todo un esfuerzo que venimos realizando de construir una metodología para mapear las políticas en los 3 niveles, a nivel local, provincial y nacional, decimos aquí. Bueno, imagínense una herramienta como esa que pudiéramos tener a nivel nacional. Por ejemplo, el trabajo de José Luis Corallo de el avance de la institucionalización de la economía social y solidaria en América Latina habla de 5 países y allí México no está. O sea, necesitamos actualizar ese trabajo y qué mejor que poder hacerlo participativamente. Me quedan 30 segundos, así que nada, de nuevo agradecerles y aprovechar instancias como estas para poder compartir o no. Me pasé 30 segundos, esos son los 30. Bueno, nada, abrazo. No, nada, está muy bien el tiempo. Muchas gracias, Ruth. Muy estructurada tu presentación, te comparto cada uno y todos los términos que planteas. La presencia del Estado, no solamente desde el INAE chiquito acá que estamos batallando, sino transversalizar, avanzar en la conceptualización de lo que es la economía social, que es cada vez más amplia. El tema de los indicadores, comparto absolutamente contigo. Te adelanto que pronto vamos a tener en México ya el estudio de caso en la cuenta satélite de economía social con datos de 2018. Ya teníamos datos de 2013, ya tenemos 2018, entonces ya tenemos una comparación. Y en el futuro tendremos la serie completa, 2013-2018, con el Instituto de Estadística de México. Y el cuarto tema de visibilizar, por supuesto, yo creo que el reto, no el reto, sino la oportunidad más grande que nos dan los nodes va a ser visibilizar la economía a nivel local y avanzar en este mapa, esa cartografía de la economía social y solidaria, popular, etcétera, que yo creo que nos vamos a sorprender cuando vayamos identificando esas experiencias en México, en Argentina, en Ecuador, en muchas partes del mundo. Pues muchas gracias por tu participación. Entiendo que vas a otra reunión, pero si alcanzas a estar aquí con las preguntas, pues va a ser un gusto escucharte. Muchas gracias, Ruth. Hasta luego. Y bueno, nuestro último participante es Daniel Maidana, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Daniel, te doy el uso de la palabra, por favor, adelante. No sé si Daniel tiene problemas para conectarse. Sí, ahora sí, porque no podía, no me habilitaba. No te preocupes. Adelante. Muchas gracias. Mucho gusto, Daniel. Sí, muchas gracias. Bueno, es una alegría poder compartir esto con ustedes. La verdad que es realmente entusiasmante este proceso de los nodes, que como ya dijeron la compañera Ruth y el compañero Jorge Bragulat anteriormente de Argentina, estamos intentando hacer algo semejante, con ritmos irregulares también desde Argentina. No nos preocupa lo de los ritmos irregulares porque entiendo que este tipo de articulaciones son inevitablemente estrategias de largo plazo. Construir espacios multiactorales es tan necesario como complejo porque nos exige la construcción hasta de protocolos de comunicación, porque hablamos de culturas a veces que son diferentes, la cultura de los ámbitos académicos, los ámbitos de la gestión política, los ámbitos de los emprendimientos. Entonces, no hay que preocuparse ni asustarse si esas cosas tienen idas y venidas, tienen avances irregulares, avances y retrocesos. Es algo estratégico, es algo de largo plazo, y me parece muy valioso que estemos intentando esos caminos en distintos países de América Latina y el Caribe. Nosotros en Argentina, desde hace unos 8 años, venimos construyendo una red universitaria de economía social solidaria, en la cual ya hoy en día participan equipos de unas 50 universidades públicas de la Argentina,
y acompañamos al INAES en esto de la construcción de lo que acá se llama mesas de asociativismo, y nos parece fundamental que estos espacios no sean solo lugares de acompañamiento de los emprendimientos de la economía social, sino que entendemos que son escenarios fundamentales para interpelar a la misma universidad. ¿Y por qué esto es importante? Si estamos hablando de cambios culturales, de cambios de fondo, modificaciones de largo plazo, si queremos ir un poco más allá de lograr que las iniciativas de economía social puedan sobrevivir en el mundo capitalista y estamos pensando en avanzar hacia otra economía, la universidad es importante. Construir otra economía requiere otra universidad. La institución universitaria tiene un rol muy importante en la construcción, en la formación de los sentidos comunes, y en ese sentido estos escenarios multiactorales como los nodes son escenarios fundamentales para lograr que la universidad pueda ser interpelada. O sea, tenemos que construir institucionalidades para que lo que la universidad tiene la posibilidad de escuchar y de aprender en estos espacios ayude a transformar a la misma universidad. Eso me parece importante porque para la pregunta que teníamos en este panel de la intercooperación, yo creo que realmente es el desafío para la economía social del siglo XXI. Es así como en los últimos 150 años el rol que jugó la economía social fue empujada a tener lugares defensivos para protegerse de un capitalismo avasallante que ocupaba todos los espacios, cuya lógica cultural, ideológica, llegaba a todos los rincones. Estamos viviendo una etapa diferente que le da otra oportunidad a la economía social y solidaria. La organización capitalista de la sociedad ya está probado, hemos visto, no está en condiciones de garantizar la cohesión social, la inclusión. Entonces, esta interpelación a la economía social es también una oportunidad que tenemos que aprovechar. Yo creo que en ese sentido el trabajo en las redes es muy importante, tenemos que mantenerlo, nosotros lo promovemos desde Argentina. Una herramienta que tenemos, además, que nos está sirviendo para esta construcción a nivel de la intercomunicación latinoamericano, es la revista Otra Economía. Nosotros, como la Red Universitaria de Economía Social Solidaria, coeditamos la revista Otra Economía. Y voy a poner en el chat los dos enlaces del sitio web de nuestra red y de la revista Otra Economía, para el que le interese mirarlo. Esta revista, Otra Economía, tiene ya 12 años, 13 años de estar en funcionamiento, y es una revista que, si bien se edita en este momento desde Argentina, es una herramienta muy interesante de diálogo a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Solo el 25% de lectores y lectoras de esta revista son de Argentina, el otro 75% es de otros países, y los artículos que allí se publican, menos del 20% son de autores argentinos, el resto es de otros países de América Latina y el Caribe. Esa es una herramienta que nosotros valoramos y que creemos que tiene una proyección y un potencial muy interesante para profundizar el diálogo, no solo la reflexión, la producción de conocimientos, la producción de contenido, la producción de conceptos, el intercambio entre las distintas vertientes y las distintas prácticas, las distintas maneras de entender la economía social, popular, solidaria, comunitaria, como mencionaba Ruth, los distintos adjetivos, ponerlos en diálogo y tratar de ir construyendo síntesis, sabiendo que hablamos de un camino plural y diverso. Pero cuando hablamos de estas cosas, de la articulación a nivel de Latinoamérica y Caribe, nosotros estamos hablando de algo que no lo vemos como una cosa del futuro. Nosotros ya algunos pasos en esa dirección venimos haciendo. Ya hace más de un año, junto con la revista Cooperativismo y Desarrollo de la Universidad Cooperativa de Colombia, hemos hecho ya en 2 oportunidades presentaciones conjuntas de artículos realizados por
autores y autoras de distintos países, y los hemos puesto en común, hemos establecido, hemos acordado ejes de diálogo y hemos hecho debates por este mismo tipo de medios entre autores y autoras de las revistas de Cooperativismo y Desarrollo y la revista Otra Economía. O sea, creemos que ese es, y la idea es para una próxima presentación seguir ampliando a otras revistas de otros espacios universitarios, e inclusive de espacios de organizaciones, porque la idea es, el desafío siguiente que queremos dar es poder hacer que esto no sea el mundo académico mirándose a sí mismo, sino en diálogo con lo que pasa con las organizaciones, con las preocupaciones del cooperativismo, con las preocupaciones de los emprendimientos, de los distintos espacios de la economía social y solidaria, y estamos avanzando en esa dirección. Así que para nosotros la posibilidad, la respuesta al interrogante que nos hacían para este panel es poner a disposición del lado de Argentina una red ya constituida y en funcionamiento, que es la Red Universitaria de Economía Social Solidaria, y este espacio de la revista Otra Economía, que también ya no solo desde el punto de vista de autores, autoras, lectores y lectoras, sino también desde el mismo comité editorial, ya integra gente de distintos países, por el momento de los países de varios países del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, integran el comité editorial y nos entendemos, o sea, entendemos la revista no solo como un medio de intercambio de artículos, de reflexiones sobre lo que pasa en el campo de la economía social y solidaria, sino como una herramienta de articulación que ponemos a disposición para que este tipo de iniciativas puedan prosperar en respuesta a los que nos interrogaban acá en el panel. Así que de mi parte nada más, si hay preguntas después a disposición. Muchas gracias, Daniel. Me gusta mucho esta idea, fuerza de una nueva economía requiere una nueva universidad. Yo creo que eso es muy importante y los nodes seguramente van a ser un vehículo de transformación de las universidades y otros tipos de entidades de educación superior que participan en esta estrategia. Y esta idea que dices, en los últimos 150 años, la economía social ha estado a la defensiva de un capitalismo avasallante. Y el siglo XXI debería ser el tiempo de que a través de la intercooperación, la economía social dé pasos hacia adelante. Es decir, tenga un pase de lo defensivo a ganar espacios en la economía, a la economía capitalista. Yo creo que eso es muy cierto. Yo quisiera, hay una pregunta aquí del compañero de Nodes de Vida y Saberes del Instituto Político Nacional. Me gustaría, por favor, que tomaran la palabra para que formaran su pregunta, en particular a Ruth, aprovechando que usted está por aquí. Por favor, el compañero de Vida y Saberes, es Igor, supongo, ¿no? Sí. Adelante, sí, Igor, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas felicidades a los compañeros, a Ruth, a Daniel. Ha sido súper interesante sus intervenciones y bueno, ya que me dieron la palabra, pues ya hago dos preguntas. La primera, sí, Ruth, a mí me parece súper interesante lo que dices de los indicadores. Y no exclusivamente de como lo llamas, no solo de performance, sino también de otras métricas sociales, ambientales, y buscando que con estas las organizaciones... Oye, hay así como... Hubo un problema ahí de que se metió. Puedo seguir, ¿verdad? Bien. Adelante. Y buscando, no, para nada medir, sino más bien, pues ver dónde podemos seguir avanzando, ¿no? En nuestros triples resultados. Entonces, bueno, me gustaría saber si tienen algunos avances. También lo hemos estado trabajando desde el Instituto Politécnico Nacional, pero bueno, no hemos tenido todavía un resultado final. Después, me parece muy buena la noticia que nos da César Escalona también sobre el mapeo de sociedades cooperativas que tanta falta hace en México. Inclusive convendría en algún momento hacer ese mapeo sobre los actores del ecosistema de la economía social, ¿no? Tenemos una propuesta de la Ciudad de México sobre ese ecosistema, pero solo de cooperativismo, pero sería muy conveniente ampliar a la economía social y en todo el país.
Y bueno, y aprovecho de una vez con Daniel Maidana sobre... También me pareció súper interesante lo que señala. Nos hacemos también la misma... hemos pensado en que los nodes son espacios también para interpelar a la universidad, al Instituto Politécnico Nacional, pero muchas universidades también no se habían puesto la pregunta sobre hacer una nueva universidad, no nada más dar un curso, no nada más, nosotros tenemos algunos cursos en la maestría, en el doctorado, pero no solo sobre eso yo creo que tenemos que ir trabajando, sino más bien de manera transversal y espero que los nodes, pues bueno, nos ayuden a ir avanzando en esa interpelación hacia la universidad. Sería muy bueno si en algún momento pudiéramos participar en la red universitaria de economía social, eso sería muy rico, inclusive tener redes por países, pero luego tener una red más latinoamericana, yo creo que sería muy, muy rico, ojalá y podamos tener alguna relación en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Igor. Ruth, veo que pusiste ahí una liga a un documento, pero si quisiera reaccionar a esta intervención de Igor, por favor. Sí, claro, buenísimo. Antes decir también, César, que ahora que retomé de nuevo el micrófono, la verdad es que es más que una notición, es un titular, esto de tener la cuenta satélite y ya actualizada para poder hacer el comparativo, es justamente de lo que necesitamos, no solo porque necesitamos los datos, sino porque necesitamos, al menos sobre todo de Argentina y con lo que pasó en Ecuador y demás, decir, es posible medirla, no estamos hablando de ciencia ficción o cuando traemos ejemplos que los traemos de Europa, que los traemos de Canadá, no, también en América Latina sí es posible y necesitamos ir de la manito acompañándonos, entonces por eso es muy relevante para toda la región efectivamente avanzar en este tipo de estrategias y ojalá podamos lograrlo también articuladamente. Y con respecto a lo que decía Igor, acá voy a responder como dividido como mi sombrerito como investigadora docente en la universidad y como en el INAES. La verdad es que en el INAES hemos avanzado muy poquito, estamos levantando un informe socioeconómico que sería como una especie de avance en cuanto a un balance social, digamos, bastante tradicional, que es bastante largo, no hay como muchos resultados todavía en ese sentido, y están como empezando a levantarse los datos, entonces no sé de ahí cuánto va a lograr como a mostrar de lo que necesitamos empezar a mostrar de lo nuevo, en ese sentido digo, porque también sabemos que de los 60 del balance social hasta ahora, Juan Carlos recién me decía, en la CEPS se avanzó un montón. Bueno, a mí ahí me hubiera gustado aprender de la experiencia de la CEPS, que al principio dijo obligatorio para todo el mundo el balance social y después tuvo que hacer marcha atrás porque claramente no había condiciones para que fuera obligatorio. Entonces, cómo también desde las universidades tenemos que acompañar este tipo de procesos y poder aprender de las experiencias. A veces hay espasmos. Susana Gince dice, necesitamos salir del experimentalismo, ya tenemos como varias décadas de desarrollo de estas políticas, incluso también a nivel de lo que hace a la evaluación, a los monitoreos, a este tipo de indicadores. Entonces, bueno, ahí podría, como por ahora, estamos recién levantando datos, entonces no tengo mucho para decir. Pero a nivel de investigación, ahí les comparto un trabajo que hicimos hace un tiempo, que es una propuesta que no ha sido implementada, pero que sistematiza hasta un momento varias herramientas, estas que vos mencionás están ahí, y justamente desde la perspectiva a nivel de prácticas de economía social y solidaria, pero a nivel teórica como más abstracta de economía sustantiva, dijimos esto de lo triple puede servir para la responsabilidad social empresaria o para su evolución con lo que son las empresas B, pero para la economía social y solidaria hace falta un enfoque integral.
Entonces, ese enfoque integral con indicadores que tienen que ser transversales nos queda corto. No podemos estar separando lo económico, lo social, lo ambiental, y a veces empiezan a agregar otras dimensiones, porque ¿cuál es la relación y cuál es el peso que tiene? Porque la experiencia también nos muestra, sea que analicemos, no sé, a nivel de bancos éticos, a nivel de lo ambiental, que después en la práctica, cuando lo separamos en función de los intereses económicos, la economía social y solidaria termina perdiendo, porque ¿cuál es el negocio, el corazón del negocio? Entonces, esto de la integralidad es muy importante en la economía social y solidaria. Entonces, ahí tomamos de experiencia una herramienta que de forma es de la empresa, de la responsabilidad social empresaria convencional, pero como de la más avanzada, que de hecho después avanzó hacia la empresa social, de una experiencia de Brasil del Instituto Ethos, y lo adaptamos a estas ideas de Corallo de los puentes y de las transiciones, en este juego entre cómo se va institucionalizando muchas veces de la economía popular hacia la economía popular solidaria y luego hacia la economía social y solidaria. Son necesarios tanto indicadores cualitativos, cuantitativos, pero sobre todo de proceso. Y esta mirada que vos decís de autocrítica es súper importante, pero que tiene que ser como construida. Todavía no estamos en un proceso de maduración como para que venga alguien de afuera a señalar estas cuestiones, sino que tiene que ser como muy, muy en colectivo, y es una herramienta que son 33 indicadores de proceso, y ahí está como muy, muy resumida en relación con los ODS. Así que bueno, nada, ojalá sirva como para discutir, intercambiar, y estamos a disposición para eso. Perfecto, será materia de todo un panel esto que estás proponiendo, pero vamos a tomar la propuesta. Daniel, quisiera reaccionar a los comentarios de Igor, por favor. Daniel Maidana. Sí, no, a mí me parece que la pregunta que se hizo en el anterior panel, el compañero Frasín, de No Desde la Costa, me parece que es interesante mantenerla abierta, ¿no? En el sentido que la universidad no solamente educa a través de lo que enseña en las aulas, sino a través de actitudes, de gestos, de políticas, de intervenciones, de presencia, y yo creo que en ese sentido una presencia sistemática, orgánica y permanente de las instituciones universitarias, no con un sentido de ser los únicos, porque a veces los únicos poseedores de conocimiento, ¿no? Sino como que aportan un tipo de conocimiento en estos espacios como los nodes, me parece que es una oportunidad de maduración y de crecimiento muy importante para los espacios universitarios, y en ese sentido yo insisto con lo que decía antes, me parece que es importante encontrar cuáles son las construcciones institucionales novedosas que nos permiten efectuar esa transformación, porque no se trata solamente de enseñar otros contenidos o de hablar de cosas diferentes, de cambiar currícula, sino de que las instituciones, la institucionalidad de nuestros espacios académicos todavía sigue muy dominada por la lógica de la mano invisible. Es decir, de creer que si los investigadores docentes compiten entre sí en función de su prestigio individual, su beneficio individual, conseguir recursos específicos para viajar un poco más, va a haber una mano invisible que va a hacer que todo eso redunde en un beneficio colectivo. Y no va a ser así, tampoco acá funciona la mano invisible. Entonces es importante superar las institucionalidades que promueven la competencia y el prestigio individual de los académicos. Muchas gracias, Daniel. Pues me dicen que el tiempo se nos ha acabado. Podríamos estar mucho tiempo más aquí abordando estos temas, pero bueno, hay una agenda que viene un poco atrasada. Agradezco mucho a los tres ponentes de este panel. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y bueno, les doy el uso de la palabra a los compañeros que están conduciendo el evento. Por favor, Bere, sí. Creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? No, todavía estábamos avanzando. Nos estaban diciendo en el chat que para cerrar también, darle la palabra a Juan Carlos Urguiles también. Perfecto, perfecto.
Por favor, Juan Carlos. Para sus conclusiones. Para bueno, las conclusiones. Tres cosas. Adelante. He tenido la oportunidad de escuchar desde la academia. Yo no vengo desde la academia, yo vengo desde una cooperativa y creo que hay una cosa bien importante. Tenemos que pensar, y tú lo dijiste, César, en a quienes estamos formando en las academias. Miren, yo como gerente de una cooperativa, el problema más fuerte que tengo no son las finanzas. De noche a las 3 de la mañana, como dijo Ruth, de taquito, eso es lo más simple. Pero la academia se mata en eso. No forma sujetos que puedan dejar de verse en selfies. Disculpe que refuerza la academia el sistema del autorreferenciamiento, y por ahí le decía el encastramiento. Algún autor decía eso, pero miren, es terrible. Más o menos contratamos entre unas 20 a 25 personas por trimestre. El problema es que esos compañeros vienen únicamente buscando competir entre ellos. Y el esfuerzo más grande que tenemos que hacer como organización es cómo deconstruir el conocimiento. O sea, no tienen idea. O sea, vean, hicieran un gran servicio a la humanidad. Un gran servicio a la humanidad. Si es importante tener texto, yo creo que sí, es tener texto. Pero sobre todo, un cambio de eso que le llamo el antropocentrismo al biocentrismo. O sea, un cambio en el eje. Esos chicos llegan locos. Esos chicos llegan locos. Y perdemos el tiempo como no tienen idea. Con esto termino. Ayudamos a formar organizaciones. ¿Saben cuál es el problema de las organizaciones? Que el mercado, eso es fácil. El problema es el gobierno de personas cuya única filosofía es el individualismo. Ya, ese es el problema. Sin ningún problema, ese es el único problema. Personas capaces para pensar una filosofía del nosotros, del juntos. No sean malitos, ayuden en eso. Eso es lo más que pueden hacer. El resto es importante, pero si ayudaran en eso, hicieran un servicio a los nodis y a la humanidad entera. Gracias, compañeros. Chao. Muchas gracias, Juan Carlos. Seguramente todas las universidades que están aquí toman esa petición tuya como un reto muy, muy, muy importante. Y bueno, seguimos esperando el libro, Juan Carlos, el libro de la bestia. Bueno, ya está un pasito más. Mira, ahorita ya estamos entrando en la título 3 del libro. Esta reunión, aquí está, perdonen que les diga, estamos en el cerebro de la bestia. O sea, la bestia. Y yo había escrito una cosa, la única posibilidad que tienen los nodes, la única, y eso sí le digo de corazón, la única posibilidad que tienen los nodes para ver una alternativa es incidir en su sistema educativo. Si la academia no lo hace, háganlo ustedes mismos y emítanse su propio estado y hagan que valga. Porque cuando hablaban de la praxis, esa es la praxis. Entonces, yo sí les reto a hacer eso, porque de otra manera, vean, perdemos el tiempo. Yo retara al NODES a construir un sistema educativo, no paralelo, pero sí un sistema educativo propio, que ese sí sería su primer grito de independencia. Ahí sí les digo, primer grito de independencia. Imagínense un NODES con su propio sistema educativo. Ay. Ese es el primer grito de independencia. Creo que el que hablaba Humberto, que coja en su camino, sí, ese sería el primer camino. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues no sé, Mere, si hay oportunidad de un comentario sobre este reto que nos hace Juan Carlos por parte de Rudy y de Daniel Maidana, o ya se nos acabó el tiempo. No, muy rápido todavía. Adelante, a ver, César. Daniel, si quieres reaccionar muy rápido, un minutito. A esta provocación de Juan Carlos. Sí, con gusto. Bueno, nosotros trabajamos bastante en ese sentido. Yo ahí ponía en el chat,
En algunos casos, no siempre funciona igual, pero tenemos algunas experiencias interesantes con los consejos sociales de algunas universidades, en los cuales participan referentes de agencias estatales, de nivel local, provincial, nacional, y de organizaciones sociales, de cooperativas, de emprendimientos, y tienen una posibilidad y una actitud de incidencia importante en el funcionamiento de las universidades. Tenemos un caso de una universidad argentina, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que incluso dispuso por resolución del Consejo Superior que miembros de ese Consejo Social integraran el comité de investigación de la universidad para definir o para opinar, para incidir en la definición de las prioridades de investigación de la universidad. Son cosas que llevan tiempo, que son lentas, no en todos los casos están funcionando. En nuestra Universidad Nacional de General Sarmiento está funcionando bastante bien, inclusive están trabajando con mucha fuerza en algo que se mencionó también, creo que en el panel anterior, que son en desarrollar sistemas de compras de las universidades a la economía social, de manera que haya protocolos que orienten preferentemente las compras universitarias a las instituciones, a las empresas de economía social. Es decir, esa es una dinámica muy importante. Y también respecto de lo que es la modificación de la vida interna de las universidades, otro mecanismo que está funcionando bien en varias universidades argentinas es de una institución emblemática de la economía social, que es, sobre todo de la nueva economía social, que es la institución del presupuesto participativo. Nosotros, después de varios años de acompañar a municipios de la región en lo que es el desarrollo y la implementación de presupuestos participativos, empezamos a hacerlo dentro de la misma universidad. Y esa es una práctica muy interesante de cogestión, de acostumbrarse a manejar finanzas, a manejar prioridades, a discutir democráticamente el destino de los fondos. Y es una práctica de democratización de la vida universitaria que va en la dirección que decíamos antes, de tratar de vacunarnos contra lo que es el ultraindividualismo, la competencia, la lucha por el prestigio y lo individual, ¿no? Es una dinámica que nos ha resultado una pedagogía interesante que también, como todo lo anterior, son procesos de largo plazo que no dan resultados en lo inmediato, pero sí que van haciendo un recorrido que pueda ir superando las institucionalidades tradicionales de la Argentina, como son los doctorados honoris causa, que en realidad, más que prestigiar al que se le otorga, lo que hace es ratificar que es la universidad la que decide quién es el que sabe y quién es el que no sabe, las colaciones de grados, las presentaciones de libros como punto más alto del ciclo de producción de conocimiento. Bueno, hay un montón de institucionalidades que hay que empezar a interpelar, cuestionar por institucionalidades más democráticas, más abiertas a la comunidad, más participativas. Tenemos que empezar a construir instituciones donde la sociedad sea la que premia a la universidad y no la universidad la que tiene la autoridad de definir quién sabe, quién no sabe, quién sabe más y quién sabe menos. Me parece que en ese sentido los NODES y otras instituciones semejantes son un escenario valiosísimo para dar esos debates de horizontalización y democratización de la sociedad y de la universidad. Muchas gracias, Daniel, por esta reseña de lo que está pasando en las universidades argentinas. No sé si Ruth estás por ahí todavía y quieras reaccionar desde tu cachucha académica a esta provocación de Juan Carlos. A ver, solo una palabrita y porque ya está arrancando el otro, pero el no seas malito es una expresión que adoro del Ecuador y que adopté en mi casa cotidianamente, así que no puedo no reaccionar por la expresión y por lo que nos está diciendo el compañero, que siempre la verdad nos rompe la cabeza y el corazón porque apunta ahí en el callo de las cosas que hay que decir cada vez que nos encontramos donde sea. Y la línea que diría, y también por la hora, es que no pongamos el individualismo afuera y que no pongamos a los neoclásicos afuera. Porque como nos dijo desde el primer día el compañero José Luis Corallo, los reto a cada uno de ustedes a que son todos neoclásicos. Y en el fondo terminamos siendo todos neoclásicos en nuestra propia práctica, en nuestras aulas, en los contenidos que dictamos. Entonces, ¿cómo hacemos para, tanto en la teoría como en la práctica, deconstruirnos con esa
teoría en la que nos han formado y en la que practicamos desde la escuela, como decíamos al principio, en los valores del individualismo, de la competencia y demás. De hecho, a nivel de, en mi tesis doctoral, que estoy esperando que en algún momento me llamen para defenderla, yo trabajo rupturas y continuidades con la microeconomía neoclásica de la práctica de la promoción estatal luego de profundizar en varios gobiernos locales, en los dos más desarrollados, en los dos más complejos. Y realmente tenían tantas rupturas como continuidades. Y cuando las fui trabajando con ellos desde una epistemología de la crítica para fortalecer los casos, porque son de los más interesantes que tenemos, y no una crítica para debilitarlos, se fue dando un proceso súper interesante. Entonces, ¿cómo hacemos para internalizar eso efectivamente como un reto y no seamos malitos, como dice el compañero? Perdónenme que me tengo que ir corriendo. Muchas gracias. Un abrazo Ruth, fuerte, gracias. Hasta luego, estás muy bien. Pues bueno, se abrió creo que una línea de debate muy importante. Dejamos o no fuera los neoclásicos. Me recordó al mejor maestro que tuve de economía neoclásica y me decía, cuidado César, que los neoclásicos son un hueso duro de roer. Y creo que tiene razón. Pues bueno, me gustaría seguir en esta plática tan interesante, pero creo que el tiempo se acabó.